por agua. La clase está grabada, pero yo voy a estar. Si tienen alguna duda mientras va el video, paramos y contestamos. Después, van a ver que la primera parte es teórica, después hay una parte como más práctica, que es la explicación del trabajo práctico que tienen que resolver, y después vamos a tener el parcialito. Pero bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. La clase de hoy es la de componente de instalación de calefacción central por agua caliente. Sepan que existen también sistemas de calefacción central por vapor, pero acá hay donde se usan en algunas instalaciones muy particulares, como un hospital, por ejemplo. Y también existen individuales, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que sería calefacción central por agua caliente. Bueno, como componentes generales de estas instalaciones vamos a tener lo que es la planta térmica, que se va a ubicar en la sala de máquinas, las tuberías de distribución, que se denominan montantes y retornos, porque lo que circula es agua caliente, así que tienen la misma denominación que en provisión de agua caliente. El componente más novedoso respecto de lo que ya vieron es el vaso de expansión. Y por último tenemos lo que son los equipos terminales, que van a estar ubicados dentro de cada uno de los locales que tenemos que calefaccionar. Bueno, dentro de lo que es la planta térmica, lo que se va a ubicar ahí va a ser la caldera, el quemador, los controles de la caldera y del quemador también, el conducto de evacuación de humos, y en caso de que el quemador funcione a gasoil, vamos a tener también el abastecimiento de combustible. Bueno, dentro de lo que son las calderas, tenemos una clasificación que es dependiendo de si el sistema de calefacción es central o individual. En el caso de que el sistema sea central, las calderas pueden ser seccionales, tubulares o de hogar presurizado. Y en los sistemas individuales tenemos calderas de tipo calefón o de tipo cocina. Bueno, el primer tipo de calderas para un sistema central son las calderas seccionales. Son calderas que están compuestas de hierro fundido. Se les denomina seccionales porque no se montan en el lugar, vienen en partes. Y también tienen la ventaja de que pueden hacerse al molde de que uno necesite. Es algo que viene ya prefabricado. Es una caldera que funciona a lo que se denomina 3 pasos. Los 3 pasos son: el primero es la combustión en el hogar, el segundo es el primer recorrido de los humos, y el segundo paso es el segundo recorrido de los humos. Estas tipos de calderas, la verdad que está bastante en desuso en general, porque bueno, el hierro fundido tiene la desventaja de ser un material pesado para manejar. Pero bueno, sepan que existen este tipo de calderas. Lo que más se usa hoy en día son las calderas de tipo tubular, que pueden ser humotubulares o acuatubulares. Las humotubulares, que son estas que estamos viendo acá en pantalla, también son calderas de lo que se denomina 3 pasos, los mismos pasos que antes. Se produce la combustión, los humos circulan por unas de tubos y después circulan por el otro. Y este tipo de calderas, lo que sucede es que nosotros vamos a tener, se va a producir la combustión, eso va a producir gases, y esos gases van a circular por estos tubos que ustedes están viendo acá, y todo alrededor de esos tubos está el agua que nosotros necesitamos calefaccionar. Esa agua, cuando nosotros la calentemos, se eleva y se distribuye por la instalación.
Este tipo de calderas son de acero, vienen ya prefabricadas. Las calderas humotubulares, además, piensen que adentro, bueno, como adentro de la caldera se produce esta combustión y el agua está a muy alta temperatura, estos tipos de calderas tienen que estar obviamente elevadas del piso para no producir temperaturas en cualquier ambiente que esté abajo. Y además ese tipo de calderas pueden ser a su vez de fondo húmedo, fondo seco, según donde la vayamos a instalar. Si no tenemos otra opción que instalarla en un lugar donde va a estar en contacto por debajo con un ambiente que no pueda permitirse que se someta a ese tipo de temperatura el ambiente abajo, se utilizan las de fondo húmedo, porque lo que hace es que va a tener un fondo de agua que no va a estar a la temperatura de la que nosotros tenemos dentro de la caldera. Y si no, ponemos una caldera de fondo seco y no hay problema. Tienen que tenerse en cuenta cuando se usa este tipo de calderas, que por el tipo de funcionamiento que tienen, los tubos hay que mantenerlos porque se va produciendo hollina dentro de los tubos por el humo caliente que circula por ahí adentro. Entonces, cuando uno dimensiona este tipo de calderas, tiene que saber que va a estar ubicada la caldera y en la tapa frontal se retira y se sacan los humos para el mantenimiento. Entonces, hay que tener en cuenta que es el lugar de la caldera más el lugar libre que hay que dejar por delante para poder hacer el mantenimiento. El otro tipo de calderas tubulares son las acuatubulares, que funcionan también por 3 pasos, pero en este caso lo que sucede es que dentro de los tubos va a ser por donde circule el agua que nosotros vamos a distribuir caliente a nuestra instalación, y en el exterior va a estar el humo o el vapor caliente que se produce en la combustión del quemador. Tienen como ventaja de que no necesitan el mismo mantenimiento que las humotubulares, porque como no se produce como el humo no va a estar recorriendo los tubos, todo lo que sea el hollín es exterior y decanta solo por gravedad, entonces los tubos no van a requerir de mantenimiento como las anteriores. También vienen ya compactas, totalmente prefabricadas, y son de acero también. En los dos tipos de calderas igualmente vamos a ver después que se las recubre con una aislación, la mayoría de las veces, y que las dos calderas tienen, todos estos sistemas están automatizados, entonces vamos a ver que tienen varios controles. Bueno, y el otro tipo de calderas que se pueden utilizar en los sistemas de calefacción central son las calderas de hogar presurizado. Este tipo de calderas tienen otro funcionamiento, no son de 3 pasos. En este corte transversal lo pueden ver bien, es directamente se produce la combustión y la llama está en total contacto con lo que sería el lugar por donde va a estar el agua que nosotros tenemos que calentar. Tienen como desventaja que es bastante turbulento el funcionamiento interno de la caldera, tienen mayor rendimiento, porque como es mayor el contacto y más directo de la llama con el agua, el rendimiento de este tipo de calderas es mayor que el de las calderas tubulares, pero son más costosas. También son de acero, vienen compactas y requieren el mismo tipo de mantenimiento quizás que una caldera tubular. Bueno, después el otro componente en lo que es la sala térmica son los quemadores, que es básicamente lo que va a producir la combustión.
Y los quemadores se pueden clasificar según el tipo de combustible que usen o según el funcionamiento. Según el combustible pueden ser líquidos livianos o pueden ser a gas, y según el funcionamiento pueden ser manual, semiautomático o automático. Para un sistema central, obviamente automático, y el tipo de combustible va a depender del lugar donde nos ubiquemos. En una situación ideal es preferible un quemador a gas. Hay lugares donde ya sabemos que no hay aprovisionamiento de gas natural, entonces se puede optar por un quemador a combustible líquido. Pero bueno, ahora vamos a ver que requieren de otro tipo de cuestiones. Lo que son los quemadores a gas va a venir instalado directamente, o sea, se dimensiona junto a la caldera, viene con eso, y lo que sucede acá es, se produce la combustión con gas inyectado y oxígeno. Y con eso se produce la llama, que a su vez después, bueno, genera los humos que van a circular por dentro de la caldera. En lo que son los quemadores a gasoil, la diferencia es que la combustión se va a producir obviamente por contacto con oxígeno, pero aparte hay un ventilador que lo que hace es circular el gasoil a alta temperatura, y con eso se produce una chispa y ahí la combustión. A ver, después vamos a ver cómo se dimensiona esto, lo tenemos que dimensionar nosotros en la situación de tener que hacer la instalación. Bueno, respecto a los controles, que esto sí es relevante para nosotros, según el tipo de caldera que nosotros usemos, va a ser el tipo de controles que tengamos. Las calderas tienen controles de tipo visual, que son solamente para control del momento, y tienen controles automáticos, porque como les decía antes, todo esto, al tener tan altas temperaturas y presión adentro, son sistemas que tienen que estar automatizados por cuestiones de seguridad. Entonces, en lo que son en calderas a vapor o las humotubulares, los controles que vamos a tener son un manómetro visual, que lo que nos va a permitir es ver a qué presión está trabajando en ese momento la caldera, y después vamos a tener lo que son los presóstatos automáticos. Ambos dos, tanto el de seguridad como el del trabajo, lo que hacen es automáticamente cortar el funcionamiento de la caldera si se llega a sobrepasar la presión que puede estar adentro de la caldera trabajando. Además vamos a tener controles visuales de niveles de agua y un control automático del nivel del agua que está dentro de la caldera también. Además se tiene también una válvula de seguridad en caso de emergencia para poder abrir. Y en el caso de las calderas de agua caliente o acuatubulares, los controles que vamos a tener son el hidrómetro visual, que nos indica el nivel de agua dentro de la caldera en ese momento, el apuesto automático, que es el control que nos va a permitir de que si no tenemos el agua suficiente, pedir más o cortar el funcionamiento en caso de que el nivel de agua sea mayor del que tendríamos que tener. Después vamos a tener un termómetro que es visual también, que se ubica a la salida de la cañería de agua caliente, y un termostato automático, que lo que hace es cortar o pedir el arranque del funcionamiento de la caldera en función de la temperatura que tenga el agua dentro. Otro de los componentes que vamos a tener en este tipo de instalación en la sala térmica es lo que es el conducto de evacuación de humos. Porque, a ver, el funcionamiento de toda esta instalación depende de que circule aire, tanto para la combustión, para poder tomar aire, y después cuando se produce la combustión adentro de la caldera, eso va a producir esos humos de combustión, nosotros los tenemos que eliminar del recinto, no pueden quedar ahí adentro. Entonces, bueno, en función de eso, tenemos que tener un conducto de evacuación de humos.
En el caso de un sistema de calefacción central, se usa un conducto único que va a estar dispuesto al lado de la caldera y que después nosotros vamos a tener que llevarlo hasta la terraza y eliminar los humos a los cuatro vientos con determinadas disposiciones que nos da el Código de Planeamiento de la ciudad. En el apunte están también, o sea, hay que remeter a los cuatro vientos con una determinada separación de medianeras a una determinada altura. Otra cuestión que hay que tener en cuenta en este tipo de conductos, sobre todo en el tema constructivo, es que adentro de estos conductos este humo que circula está a muy alta temperatura. Entonces, el sistema constructivo lo que tiene que tener en cuenta es que hay que dejar una aislación para que esa temperatura no se disipe al resto de los ambientes por donde va a ir circulando este conducto. Entonces, estos conductos son de mampostería, pero aparte hay que dejar una cámara de aire y por dentro tienen que tener un ladrillo refractario. Además hay que dejarle un espacio por debajo donde se deposite el hollín, porque es lo mismo que nos pasaba en las calderas humotubulares. En la combustión, en ese humo, generan partículas, que es el hollín que va a decantar por gravedad, o sea, entonces nosotros tenemos que dejar un espacio para poder... Y esto que ven acá, este conducto colectivo, es en el caso de tener, en realidad no nos va a servir para un sistema central, pero sí en el caso de tener calderas individuales, ya sean tipo calefón, es lo que vieron en provisión de gas, ¿no? Nosotros tenemos que eliminar esos humos, y bueno, en el caso de tener calderas individuales, lo que se hacen son conductos colectivos que van recolectando el conducto que sale de cada caldera individual. Bueno, en el caso de tener un quemador a gasoil o líquido liviano, el otro componente que nosotros vamos a tener son lo que se denomina el tanque de combustible. Porque pues a nosotros nos va a venir la provisión de combustible cada determinado tiempo, un mes por ejemplo, entonces depositamos el combustible ahí y eso se conecta al quemador para proveerlo. El código de planificación sí es bastante estricto respecto de esto, porque lo más importante en el momento de dimensionar el tanque de combustible son las medidas de sanidad, porque bueno, los combustibles son muy contaminantes, entonces nos tenemos que asegurar de la estanqueidad, de que se puedan mantener. Nos van a pedir que tengamos 1 metro de tapada como mínimo, que la carga de combustible sea de fácil acceso, que esté ventilado en todos los casos. Tiene que ser de un material absolutamente no permeable, no puede ser de hormigón este tanque. Y bueno, tiene que tener obviamente controles. Bueno, algo importante en este tipo de instalaciones, que ya se nombré antes, son lo que son las aislaciones. Todo el componente de esta instalación va a estar aislado por las altas temperaturas a las que vamos a tener el agua fluyendo adentro. Entonces tenemos que aislar las calderas, que en general se aíslan con lo que se denominan mantas. Ven acá en la foto como que se envuelve la caldera en eso. Y también vamos a tener que aislar las cañerías de distribución. Los aislantes en general son elastoméricos sintéticos, pueden ser de caña de vidrio, de fibra de vidrio también. En lo que es los materiales propiamente dichos de la instalación, pueden tener hierro negro, que está medio en desuso, pueden tener íntegro bronce o pueden tener materiales plásticos. Lo mismo que usaron en la provisión de agua caliente, para que se den una idea más o menos. Dentro de lo que son las cañeras de distribución también tenemos que tener en cuenta que como el funcionamiento como no es constante, y se produce esto de la circulación del agua a muy alta temperatura, tenemos que poner dilatadores en lo que son las tuberías. Como también ya lo hicimos en la provisión de agua caliente.
Hay distintos tipos de dilatadores, van a encontrar dilatadores en U, que estos trabajan por forma, pueden tener dilatadores a pistón, a fuelle de acero inoxidable o de latón. Y este es un ejemplo de cómo se tiene que disponer el enlace de las cañerías verticales y horizontales, como para darle lugar a a las tuberías de poder dilatarse. Bueno, acá vemos los tipos de uniones que hay en este tipo de tuberías, según el material que elijamos. Si usan hierro negro puede ser roscado a soldadura a toque o por bridas. Si el material es hidrobrón puede ser roscado o soldadura fuerte. Y en el caso de utilizar plásticos, puede ser roscado, termofusión o electrofusión. Bueno, acá lo que van a ver es el tanque o el vaso de expansión, que es un componente particular de este tipo de instalaciones, que cumple tres funciones muy importantes. Lo primero es que regula el vaso de expansión, ven que está acá arriba, va a estar conectado directamente a la caldera, entre el montante y el retorno. Entonces, lo que nos va a permitir el vaso de expansión es regular la diferencia de presión entre el montante y el retorno, porque como el agua va a estar a diferente temperatura entre estas dos tuberías, la presión es diferente, nos va a permitir rellenar la instalación en caso de evaporación de agua, porque aparte de estar conectado a la caldera, el tanque de expansión está conectado al tanque de reserva, y la otra función que cumple es expulsar el aire de la instalación porque está conectado a la atmósfera. Acá ven como una imagen más grande, tiene adentro un flotante, que lo que nos permite es darnos el mando de si necesitamos o no reponer agua de la instalación. Esta es la alimentación al tanque de reserva que les decía. Esta es una válvula de limpieza. Y esto es el dimensionamiento que, bueno, lo vamos a ver después con más detalle. Se coloca en la azotea, obviamente en el punto más alto de la instalación. Pueden ser de chapa de hierro galvanizada, de plástico, de fibra cemento. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Ok. Bueno, el último componente de las instalaciones de calefacción son los equipos terminales, que son los que nosotros vamos a ubicar en los locales. A grandes rasgos, los cuatro tipos que tenemos de equipos terminales son los radiadores, los convectores, los caloventores y los zócalos radiantes. Lo que son los radiadores, lo que sucede es, bueno, van a ver que va a entrar el agua que nosotros vayamos calefaccionado en la caldera y va a circular por dentro del radiador y por radiación se va a calefaccionar el local. Los radiadores pueden ser de fundición de columnas o de tipo mural. En estos casos, o sea, lo que son los radiadores de fundación son pesados, o sea, tienen esa desventaja, no son como de fácil colocación. Y lo que se basan es que nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, tiene un rendimiento cada una de estas columnas, y en función de la cantidad de calorías que nosotros querramos meter en el local, es la cantidad de columnas que va a tener nuestro radiador. Después algo más moderno, que es lo que hay hoy por hoy en general en lo que son edificios de propiedad horizontal, son los radiadores de aluminio, que son obviamente muchísimo menos pesados que
que los de fundición, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. O sea, nosotros va a entrar el agua que nosotros calefaccionamos en la caldera, circula por las columnas, porque también tiene por columnas los radiadores de aluminio, y en función de la cantidad de calorías es la cantidad de columnas que nosotros vamos a disponer. Dentro de lo que son los radiadores, vamos a tener un par de válvulas a tener en cuenta. Una es el grifo de aire, porque bueno, siempre por la diferencia de presión que va a estar del agua. Esta es la salida del retorno, y esta es la llave de doble reglaje, que se denomina de doble reglaje porque le permite tanto al usuario como al instalador controlar el funcionamiento, ¿no?, del radiador. Una pregunta. Sí. Recién, justo que veíamos lo de la llave de escape para dejar salir el aire. No entiendo cómo en el sistema puede entrar aire. Porque en teoría es un circuito cerrado de agua que circula. No entiendo cómo es que entra el aire. Pero las cañerías no están siempre llenas y la instalación no va a estar siempre funcionando. Cuando la instalación no funciona, no hay agua en la cañería. Claro. Sí. No, está bien. Tenía entendido que estaba lleno todo el tiempo y que cuando no funciona el agua simplemente está a temperatura ambiente. Okay. No, por eso también se pone el tanque de expansión que conecta a la atmósfera. Claro. Ok. Ahora después cuando veamos dimensionamiento también vamos a ver que es justamente eso, ¿no? Que cada uno de los componentes uno va a considerar que funciona un determinado periodo de tiempo, ¿no? No es constante el funcionamiento. Perfecto. Gracias. No. Bueno, otro equipo terminal son los convectores, que van a funcionar por convección, o sea que va a haber un ventilador involucrado, pero también va a circular el agua caliente, pero el aire caliente, o sea, el calor se va a distribuir por medio de un ventilador. Entonces ven acá que tienen distintos componentes que son el regulador, el convector propiamente dicho, la salida del aire tratado, que como es aire caliente siempre es por arriba, y la entrada del aire inferior, que es el aire frío que nosotros vamos a tratar. Lo que es el caloventilador es un funcionamiento parecido al anterior. Vamos a tomar aire frío, lo vamos a calefaccionar adentro del caloventilador y después adentro del ventilador, que tiene el caloventilador, perdón, la falta de sinónimo, vamos a distribuir aire caliente al local. Bueno, y lo último y más moderno son lo que serían los termozócalos. En los termozócalos lo que sucede es que se toma el aire frío, que va a circular por medio de estos tubos. En estos tubos circula el agua caliente que nosotros traemos de la caldera y de nuestras tuberías, y ese aire caliente va a meterse en nuestro ambiente calefaccionado. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. No. Bueno, entonces vamos a pasar con Una lo que es consulta. Sí. El Sí, tanque es el tanque de vaso de expansión, ¿ese está conectado Sí. directamente con el tanque de agua, digamos? Está conectado o sea, forma un circuito cerrado con la caldera, porque
está conectado a un montante y a un retorno de impulsión que están directamente conectados con él, por eso se pone en el punto más alto, y también está conectado al tanque de reserva como para poder rellenar el sistema. O sea que vamos perdiendo agua y con el flotante vamos regulando ese nivel, digamos. Claro. Ok. ¿Y esa pérdida sería por evaporación? ¿Por qué sería? Sí, claro, es por evaporación. Otra cosa a tener en cuenta, que yo no lo nombré en el video, pero como para que tengan una idea, es que el código de planeamiento pide que en lo que es la conexión al tanque de expansión no haya no se pone ningún tipo de válvula. O sea, no tiene que haber ningún impedimento para que ese sistema funcione. No sé si tienen alguna duda más. No entendí esto último que dijiste. Como una válvula. ¿Por qué pondríamos una válvula antes? Porque en general en todo lo que sea tanques que nosotros tengamos con agua ponemos válvulas de retención o algún tipo de purga, y en este caso no. No podemos, o sea, nada debe cortar la circulación del sistema. Ok. Como, por ejemplo, en los montantes de los tanques o de provisión de agua, no siempre disponemos de válvulas como para poder, por cualquier cosa, cortar. En este caso no. El tanque, el vaso de expansión tiene que poder tener conexión directa sin corte con respecto a la caldera. Ah, claro, claro, no. Está bien, ahí me cerró. Entre la caldera y el vaso. Es que en realidad el circuito es ese. Ok. No sé si se escucha bien o se escucha muy bajito, no sé si subiendo el volumen, no sé. Pues yo escucho bien, pero supongo que porque estoy más directa que ustedes. No, se escucha bien el video. Bueno, vamos a la parte de dimensionamiento, si les parece. Bueno, y ahora en esta segunda parte vamos a ver el dimensionamiento de lo que es la instalación central por agua caliente. Lo primero que vamos a necesitar es el balance térmico, que bueno, en las clases anteriores vieron cómo lo tenían que hacer en el caso de calefacción. Una vez que tengan terminado el balance térmico, ustedes van a obtener las calorías totales que ustedes van a tener que entregar a cada uno de los ambientes que tengan que acondicionar. Entonces, una vez que nosotros tenemos la cantidad de calorías que tenemos que entregarle a los locales, lo primero que vamos a establecer es qué tipo de sistema de calefacción de agua caliente vamos a usar. En el caso del trabajo práctico, vamos a usar un sistema de calefacción por circulación natural. Podría ser forzado, nosotros vamos a usar por calefacción natural, o sea, por termosifón. Es decir, que esto va a funcionar porque el agua va a circular por la diferencia de temperatura que hay en las cañerías. Una vez que determinamos que vamos a usar termosifón o circulación natural, tenemos que determinar qué tipo también qué tipo de distribución vamos a usar. Es similar a lo que hacíamos en distribución de agua caliente central. Entonces nosotros vamos a elegir si vamos a usar una distribución superior, como ven a la izquierda, o una distribución inferior. En el caso de la distribución superior, lo que pasa es que el primer montante va a ser libre y después vamos a tener un montante que va a ir distribuyendo de arriba hacia abajo a cada uno de los radiadores, y después, una vez que el agua sale de los radiadores, va a ir colectándose por un retorno. En el caso de elegir una distribución inferior, hay un único montante que va a ir alimentando los radiadores de abajo hacia arriba. Todo lo que sean cañerías de distribución horizontal en este tipo de instalación tienen que tener pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, obviamente, al haber más recorrido en el sistema de distribución superior,
el agua va a estar más fría al momento de llegar a los radiadores, por ende Perdón, necesitamos pero no más sé si soy yo, rendimiento de pero la no se caldera. escucha. ¿No se escucha? Se escucha un Sí, poco Yo se quería cortado. escuchar bien, pero sí se escuchaba cortado. A ver, pero creo que debe ser un tema de internet. No sé si quieren, lo arranco otra vez, si quieren por lo menos esta parte. Sí, más que nada cuando empezaste a explicar lo de la parte de distribución, los dos tipos de distribución. Ok, lo pongo desde ahí. Si esto, chicos, ¿cuánto hable de este tema? Como ven a la izquierda, o qué tipo de distribución vamos a usar. Es similar a lo que hacíamos en distribución de agua caliente central. Entonces nosotros vamos a elegir si vamos a usar una distribución superior. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí sí. Sí, sí. Sí, ahora sí. Como ven a la izquierda, o una distribución inferior. En el caso de la distribución superior, lo que pasa es que el primer montante va a ser libre y después vamos a tener un montante que va a ir distribuyendo de arriba hacia abajo a cada uno de los radiadores, y después, una vez que el agua sale de los radiadores, va a ir colectándose por un retorno. En el caso de elegir una distribución inferior, hay un único montante que va a ir alimentando los radiadores de abajo hacia arriba. Es importante que tengan en cuenta que todo lo que sean cañerías de distribución horizontal en este tipo de instalación tienen que tener pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, obviamente, al haber más recorrido en el sistema de distribución superior, el agua va a estar más fría al momento de llegar a los radiadores, por ende necesitamos más rendimiento de la caldera, y además vamos a necesitar una mayor cantidad de cañerías, ¿no? Porque ya de por sí tenemos dos montantes en lugar de una sola. Bueno, el primer componente que nosotros vamos a dimensionar... ¿Ahí se escuchó todo bien? Sí, 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 se todo escucha bien. todo bien. A ver, cualquier cosa que se corte, avísenme. Va a ser la caldera. Para eso los datos de entrada que vamos a necesitar son el balance térmico, que ya lo tenemos, el calor de uso sanitario, que es el que va a necesitar el tanque intermediario. Nosotros no dimensionamos la caldera en lo que era sistema de provisión de agua caliente. Bueno, acá vamos a considerar que nuestra caldera va a aprovisionar de agua caliente a la provisión de agua caliente y al sistema de calefacción. Entonces, para dimensionar la caldera tenemos que tener el calor de las dos instalaciones. Entonces, para poder calcular esa caldera, lo primero vamos a calcular es el calor de uso sanitario, que es el del tanque intermediario, que lo vamos a calcular como un caudal en kilocalorías por hora, que va a necesitar el calor específico del agua, el peso específico del agua, que esos son datos que se consiguen, el volumen del tanque intermediario, que ustedes ya lo van a tener, el TP2, y el tiempo de funcionamiento de ese sistema, que es en general entre 1 y 2 horas. Con esos datos, y bueno, esto que dice acá, 60-10, es la diferencia de temperaturas que nosotros creemos que va a haber, o estimamos que va a haber entre nuestras cañerías. Con esos datos de entrada van a poder obtener el calor de uso sanitario. Una vez que tienen el calor de uso sanitario, y considerando que vamos a tener un 40% de pérdidas por servicio intermitente, o sea que la caldera no va a estar funcionando todo el tiempo, un 10% de pérdidas por el desvío de cañerías, un 10% de pérdidas porque puede haber una deficiencia en las aislaciones, vamos a obtener el calor de la caldera. Una vez que obtenemos ese calor, que es en kilocalorías por hora, entramos a una tabla de algún tipo de proveedor y obtenemos la caldera que necesitamos. Lo segundo que vamos a tener que dimensionar es el quemador. Perdón, ¿quedó claro cómo se calcula lo de la caldera?
Sí. Ok. Para eso, como dato de entrada, vamos a necesitar qué tipo de combustible vamos a utilizar y el requerimiento de la caldera, que es lo que calculamos en el paso anterior. Con esos dos datos, y considerando un 30% de pérdidas, vamos a obtener el calor necesario en el quemador. Con este calor necesario del quemador y entrando a una tabla de un proveedor, vamos a sacar el volumen de combustible. Después vamos a pasar a dimensionar lo que es el tanque de combustible. Todo esto, perdón que no aclaré en el paso anterior, es en el caso de lo que sería un quemador a gasoil o a combustible líquido. En ese caso, como habíamos visto en la parte teórica, vamos a necesitar aparte un tanque de combustible, que es donde vamos a tener nuestro combustible de aprovisionamiento. Para poder dimensionar este tanque, los datos de entrada que vamos a necesitar son el consumo máximo del quemador, la densidad del combustible y el tiempo de funcionamiento de la caldera, que la vamos a considerar más o menos en 8 horas por día. Con esos tres datos con estos tres datos de entrada de acá vamos a poder calcular el consumo de combustible en litros por día, o sea, el combustible diario que nosotros necesitamos en nuestra instalación. Una vez que nosotros tenemos el consumo de combustible diario del quemador, vamos a considerar el intervalo de aprovisionamiento, que es más o menos 30 días se puede estimar, una reserva de volumen por impurezas, porque, bueno, es todos los sedimentos que pueden quedar en el tanque, o sea que vamos a necesitar un volumen un poquito mayor por esas impurezas, y un volumen de seguridad por si se retrasa el aprovisionamiento. Entonces, considerando estas pérdidas, con el consumo máximo del quemador, y considerando el aprovisionamiento de 30 días, podemos obtener el volumen que va a necesitar nuestro tanque de combustible. Después vamos a pasar a dimensionar lo que es el conducto de evacuación de humos, y para eso, como dato de entrada, vamos a necesitar el calor de la caldera, que ya lo teníamos, es el primer paso, la altura de la chimenea, que la vamos a estimar más o menos como la altura entre la salida de la caldera y 2 metros por encima del nivel de la terraza. Y además vamos a tener que tener en consideración qué tipo de combustible va a circular, va a aprovisionar a nuestra instalación, porque según eso es, bueno, el tipo de impurezas que se puedan generar también en estos humos de combustión que van a circular por el conducto. Una vez que tenemos todos esos datos, sin problema sacamos las dimensiones que va a tener en plantas, ¿no? Obviamente, el conducto de evacuación de humos. Para que se den una idea, algo típico puede ser 40 por 40 centímetros, ¿no? El otro componente que vamos a dimensionar en esta instalación es el pozo de enfriamiento. El pozo de enfriamiento es básicamente un recipiente donde nosotros vamos a poder tirar el fluido que esté caliente dentro de la caldera en caso de necesitar hacer mantenimiento de la caldera. O sea que esto no importa el tipo de combustible que nosotros usemos para el quemado. Esto es, al margen de eso, siempre lo tenemos que tener. La capacidad del pozo tiene que ser igual al doble de la capacidad de la caldera mayor. En el caso del trabajo práctico nosotros vamos a tener una sola caldera, entonces en definitiva el volumen del pozo de enfriamiento es 2 veces el volumen de la caldera. Es sencillo el dimensionamiento, lo que sí es importante es las cuestiones constructivas que tiene que cumplir este pozo de enfriamiento.
Primera medida, la profundidad del pozo tiene que exceder la medida de cualquiera de sus lados, o sea que no puede ser cuadrado. La planta puede ser tanto cuadrada como recta. Ahí se No está hay cortando. problema. Nos van a pedir que tener un acceso a las cañerías con una boca. ¿Ahí se escuchó algo? Esto último no. Una Primera pregunta, medida, perdón. la Si es para profundidad del vaciar pozo la tiene que... caldera, Sí, o sea, si es para vaciar la caldera, ¿por qué es 2 veces el volumen de la caldera? por una cuestión de seguridad. Ah, ok. Como un coeficiente, ok. Exceder la medida de cualquiera de sus lados. La caldera, el pozo de enfriamiento es básicamente un recipiente donde nosotros vamos a poder... ¿Escuchan todo bien? Sí. Tirar el fluido que esté caliente dentro de la caldera en caso de necesitar hacer mantenimiento de la caldera. O sea que esto no importa el tipo de combustible que nosotros usemos para el quemado. Esto es, al margen de eso, siempre lo tenemos que tener. La capacidad del pozo tiene que ser igual al doble de la capacidad de la caldera mayor. En el caso del trabajo práctico nosotros vamos a tener una sola caldera, entonces en definitiva el volumen del pozo de enfriamiento es 2 veces el volumen de la caldera. Es sencillo el dimensionamiento, lo que sí es importante es las cuestiones constructivas que tiene que cumplir este pozo de enfriamiento. Primera medida, la profundidad del pozo tiene que exceder la medida de cualquiera de sus lados, o sea que no puede ser cuadrado. La planta puede ser tanto cuadrada como rectangular o circular, no hay problema. Nos van a pedir que tener un acceso a las cañerías con una boca de desagüe tapada. Nos van a pedir que esté... Perdón, les hago una aclaración porque no sé si queda claro. Acá cuando dice que la profundidad del pozo tiene que exceder a la medida de cualquiera de sus lados, quiere decir que no puede ser cuadrado como está acá, en corte transversal. En planta sí puede ser cuadrado. No hay problema, pero la altura en sí tiene que ser mayor a cualquiera de los lados que nosotros tengamos en planta. Y otra cuestión también a tener en cuenta, ven, por esto que les dice acá, que la altura tiene que ser un 50% más grande que el diámetro o el lado que tengan en planta. Lado con una reja. Y después nos van a decir que según la capacidad que tenga este pozo de enfriamiento, tengamos que tener bombeo manual o no. A continuación pasamos a dimensionar el vaso de expansión, que para dimensionarlo lo que vamos a necesitar es un volumen de agua que, bueno, lo vamos a estimar. ¿Y cómo lo vamos a estimar? Primero necesitamos el volumen total de agua en la instalación, y ese es el volumen que nosotros vamos a estimar. ¿Cómo lo vamos a estimar? Como el volumen de agua de la caldera, que eso va a salir del catálogo cuando nosotros elijamos la caldera, del volumen de agua de las cañerías, que como no lo tenemos definido, lo vamos a estimar como un 70% del calor de la caldera dividido 100, que es el calor específico, y el volumen de agua que va a estar en los radiadores, que lo vamos a estimar como entre 3 y 5 litros de la superficie de radiación. Superficie de radiación que son los metros cuadrados de todos los locales que nosotros vamos a acondicionar. Una vez que nosotros calculamos esos 3 volúmenes o estimamos esos 3 volúmenes de agua, vamos a pasar a calcular el volumen de dilatación. Ese volumen de dilatación es más o menos entre el 3 y el 4% del volumen de agua que calculamos antes. Una vez que tenemos ese volumen de agua de la instalación, por una cuestión de pérdidas, vamos a considerar que el volumen del vaso de expansión es el doble de ese volumen de dilatación. Entonces, en definitiva, el volumen del vaso de expansión va a ser un 7% del volumen de agua que estimamos cuando todo esto comenzó. Una medida estimada
del vaso de expansión podría ser 200 litros, por ejemplo. O sea, no se asusten si ven que les da dimensiones dentro de todo importantes. No sé si hasta acá quedó todo bien, claro, si se entendió. Si se escucha bien. Ese. El volumen de los radiadores es 3 a 5 litros de la superficie, o sea, del local que está calentando. ¿O? Por metro cuadrado. En realidad acá, como el vaso de expansión es para toda la instalación, vos vas a sumar todos los metros cuadrados que tengas de locales a calefaccionar, y son entre 3 y 5 litros por cada uno de esos metros cuadrados. Ah, listo, ok. Sí, es como una única cuenta, ¿no? No es que se hace para cada local. Vamos a sumar todos los metros cuadrados de los locales y con eso vamos a estimar el volumen de agua que vamos a tener en los duelos. Perdón, la diferencia entre los 3 y los 5 litros es por una cuenta más o menos estadística, o en alguna situación habría que irse más a 3 y en otra más a 5. No, es estadístico más o menos. Es como este 70% que nosotros tomamos de volumen de agua de las cañerías. Bueno, más o menos entendemos que un 70% del agua de la caldera va a ir a las cañerías. Pero es una estimación. En los dos casos, tanto el volumen de agua de las cañerías como el de los radiadores es una estimación. Bien, perfecto. Bueno, una vez que tenemos calculados todos los otros componentes, vamos a pasar a calcular el diámetro de las cañerías, y para eso lo que nosotros vamos a necesitar como dato de entrada, primero que nada, es la fuerza motriz disponible que tenemos en esas cañerías. Esa fuerza motriz la vamos a adquirir de tablas, y como dato de entrada para esa tabla lo que vamos a necesitar es la diferencia de temperatura que hay entre el montante y el retorno. Una vez que nosotros tenemos esa fuerza motriz disponible por metro, vamos a necesitar la fuerza motriz disponible total. Entonces, la fuerza motriz, vamos a... Esperen un minuto, porque creo que ahí se estaba escuchando cortado otra vez, ¿no? Sí, ahí se había empezado a cortar. De internet se le ocurra funcionar mal cuando empezamos con la clase, bárbaro. Vamos a necesitar como dato de entrada, primero que nada, es la fuerza motriz disponible que tenemos en esas cañerías. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Esa fuerza motriz la vamos a adquirir de tablas, y como dato de entrada para esa tabla lo que vamos a necesitar es la diferencia de temperatura que hay entre el montante y el retorno. Una vez que nosotros tenemos esa fuerza motriz disponible por metro, vamos a necesitar la fuerza motriz disponible total. Entonces, la fuerza motriz disponible la vamos a multiplicar por la longitud de nuestras cañerías, que la vamos a estimar como la diferencia de altura que hay entre el eje de la caldera y el eje del último radiador. Entonces, así obtuvimos la fuerza motriz disponible total. Obtenido ese dato, vamos a considerar que tenemos pérdidas por fricción y por accesorios, y y después vamos a calcular la longitud de fricción, que va a ser la longitud de nuestro montante y más la longitud de nuestro retorno, que vamos a estimar que son iguales. Entonces, con todos estos datos que nosotros obtuvimos antes, vamos a terminar obteniendo lo que es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción va a ser un medio de la fuerza disponible motriz total, dividido 2 veces la longitud del montante. 2 veces la longitud del montante sería la longitud de fricción, ¿no? Con ese dato, por cada par de cañerías, o sea, por cada par de montante y retorno que nosotros tenemos, vamos a buscar una tabla de proveedor para cañerías de circulación natural. Esto es importante que se fijen en la tabla que diga por circulación natural, y van a ver que para entrar a esta tabla lo que les va a pedir es el coeficiente de fricción que calculamos antes y la cantidad de calor
o de calorías de ese par de cañerías. Con esos dos datos de entrada vamos a poder obtener el diámetro del montante, que va a ser igual al diámetro del retorno. Para deducir de la tabla podemos ver que cuanto mayor sea la longitud del montante y del retorno, va a ser menor el coeficiente de fricción, pero nos va a terminar pidiendo un diámetro mayor. Y lo otro que también tienen que dimensionar es el diámetro del colector montante, que es con todas las cañerías más el R menor, o sea, el coeficiente de fricción menor. Bueno, y por último, lo que vamos a tener que nosotros dimensionar son los equipos terminales. Para los equipos terminales, a manera estimativa, acá nosotros les damos los distintos rendimientos que va a tener el equipo terminal que ustedes elijan en función de si el sistema es por circulación natural o circulación forzada, ustedes van a usar natural. Y además lo otro que va a afectar el rendimiento de los radiadores es según cómo se emplacen. O sea, si nosotros lo vamos a tener tapados, si lo vamos a tener totalmente externos, rinden un 100%. Si le ponemos una tapa superior, ya nos baja un 5% del rendimiento. Si lo empotramos, o sea que va a tener una tapa por delante y sin tapa, perdemos un 10% de rendimiento. Si lo empotramos y le ponemos una tapa, tiene un rendimiento del 80%, y si está empotrado con tapa, pero con una ventilación, también el 80%. ¿Por qué lo tendríamos que tapar? Por una cuestión de espacio, por una cuestión arquitectónica, es lo que sea. Pero hay que tener en cuenta de que, según nuestra disposición, este rendimiento va a cambiar. En el caso del trabajo práctico, ustedes van a poner radiadores de aluminio, van a ver que hay tablas de los proveedores que les va a decir cuántas calorías otorga cada columna, y lo que van a hacer es, en función de las calorías que le tengan que dar al local, la cantidad de columnas que van a tener que disponer en cada ambiente. Y después afectar eso, o sea, esas calorías que el proveedor les va a decir por tabla, lo van a tener que afectar por este coeficiente de rendimiento según como ustedes lo vayan a emplazar en su local. Otra cuestión a tener en cuenta también es cómo vamos a disponer dentro del local el radiador. En una situación ideal, o sea, cuanto más cerca estemos de la entrada de aire frío, mejor. Hay que tener en cuenta también que vamos a tener cañerías que se van a dilatar, entonces hay que disponerlas también obviamente, cuanto menos recorrido, mejor la temperatura a la que llega alrededor, entonces cuanto más cerca mejor, si tenemos que hacer mochetas, se harán. Y lo otro que hay que tener en cuenta, este es un corte, y lo otro que debemos de considerar es que, otra vez, estas cañerías sufren dilataciones, entonces no puede ir totalmente pegado a la pared del radiador, hay que dejar una canaleta libre de dilatación para las cañerías. Bueno, este es un ejemplo de una tabla de equipos terminales, como ejemplo. Bueno, y hasta ahí, tienen que prender la luz porque no